Para mí es muy sencillo. O nos unimos por el Ecuador o lo perdemos como país. No hay Y si otra, en ¿no? esta, así es, y por eso es tan importante, y por eso yo sí llamo a todas las personas que nos están viendo esta noche a que reflexionemos nuestro voto, pero reflexionemos realmente en la necesidad de qué es lo que necesita nuestro país. Creo que no hay que irse muy lejos y cada vez que salimos de nuestras casas, ahora muy limitado por el hecho de la pandemia, vemos tanta pobreza y tanto dolor de nuestros hermanos venezolanos. Hoy justamente la ACNUR decía que desde el año 2019 cada día salen 5.000 venezolanos de su país. Estamos hablando que para hoy es mucho más de 4 millones. Imagínense lo que es eso. ¿Es ese el futuro que queremos? ¿Es eso como nos vemos nosotros en qué será, en 5 o 10 años? Es acabar con... Muchas gracias, estamos de vuelta. Tuvimos un pequeño problema técnico con el audio, pero bueno, les voy a dar la bienvenida nuevamente. Gracias a todos quienes esta noche se han conectado junto al equipo de Reacción en este su segmento 3 en Rayo, un segmento realizado por Reacción.es para ustedes, para que nos conozcan y conocernos a nosotros, para informarnos, para mantenernos al tanto de los aconteceres de tanto nacionales como internacionales. La noche de hoy tenemos un tema muy importante, es un análisis de todo lo que va a acontecer el día domingo, el 7 de febrero. Es un análisis profundo hacia quien podría ser el nuevo presidente del Ecuador. Esta noche me acompaña Sofía Guerrero, nuestra invitada de hoy es una invitada de lujo, ya la hemos tenido por acá algunas veces. Así que bueno, Sofía, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros una vez más acá. ¿Qué tal, Arturo? Gracias, buenas noches. Hola, Daniel. Buenas noches, Sofi. ¿Cómo está? Hola, Arturo. Hola a todos quienes ya se nos sumaron. Perdón por los inconvenientes, ya los resolvimos en buena hora, gracias al Javi, que como siempre está detrás de nosotros, haciendo que nos puedan escuchar y nos puedan ver. Y bueno, antes de iniciar el análisis de la imagen política que nos han presentado los candidatos, yo les voy a contar algo de que he tenido un poco en mi cabeza desde que entendí que iba a participar el movimiento del correísmo en esta elección. Lo he titulado La narrativa del correísmo. El otro día conversaba respecto al panorama electoral y en el intercambio de opiniones noté que mi visión del morenismo era compartida, pero por supuesto con distintos matices. El gobierno de Lenín Moreno nos dejó en el medio de un puente que pone la mesa de cierta manera servida para las dos potencias políticas del país. Hablo del señor Guillermo Lasso y Andrés Arauz, por supuesto con el permiso de Yacu y de quienes serían una rotunda sorpresa. En una esquina, Guillermo Lasso, que no tendría demasiados problemas, si se quiere decir de alguna forma, para asumir el mando. Es simple, el morenismo desmontó en parte la estructura correísta y estableció relaciones internacionales como lo demuestran los acuerdos comerciales con Europa y el que se está planeando todavía con Estados Unidos. Además, no podemos olvidar el acuerdo que existe con el Fondo Monetario Internacional. Incluso hay quienes dicen que el candidato por Creo ya ha gobernado con Moreno. En otra esquina está Andrés Arauz, el del totalitarismo del siglo XXI. Disculpe, era socialismo, ¿no? El que unos llaman copia, clon, llaverito, sucesor, tiene gran parte de la estructura correísta por reconstruir y, según él, mejorar. Además, el morenismo ha sido fuente de inspiración para una narrativa que inició hace ya 4 años. El desgobierno, el supuesto cogobierno, la falta de obras visibles y Arauz arriba en las encuestas solo me dan a entender una cosa. El gobierno actual montó un cuento muy realista para un correísta. Todo comenzó por la traición, cuando Moreno sorprendió a propios y extraños, dio la espalda a su antecesor y encarceló a Jorge Glass. En ese momento inició la persecución del peor gobierno de la historia, como lo llamaron los héroes de algunos, y que finalmente dictó sentencia contra el líder histórico de la revolución, lo digo con permiso de la RAE. Esto tiene un gran simbolismo para ellos. ¿Por qué? Simple. Moreno llegó a tener 4 vicepresidentes, pocas obras visibles, una de las peores crisis en octubre de 2019, una crisis económica que todos hemos sentido y miles de escándalos de corrupción, especialmente durante la pandemia. Todos vemos la incompetencia, pero la narrativa que le ha dado el correísmo caló en su gente. En la campaña electoral apareció el Mashi en la tablet, Arauz como nuevo sucesor y Carlos Rabascar como el jugador de los últimos 10 minutos. Según sus seguidores, el miedo a verlo impreso y la persecución fueron realmente los impedimentos de su inscripción.
y no la sentencia ejecutoriada que pesa en contra de Rafael Correa, que por supuesto es parte de la traición de Moreno. Ahora, el economista Andrés Arauz es el mejor sucesor, pues habla igualito y es más fiel que una mascota. Su discurso despierta pasiones en quienes vieron con buenos ojos los 10 años que precedieron a la traición. Sí, amigos míos, por todo esto no me sorprenderá que Arauz gane esta primera vuelta. Lo veré con resignación y espero, por supuesto, equivocarme por el bien del Ecuador. Con esto, muchachos, quiero darles la bienvenida a esta edición especial de Tres en Raya, darle la bienvenida a Sofi, y sin más, empecemos. ¿Cómo estás, Sofi? Bien, Daniel, qué gusto escucharles nuevamente. Daniel, me he quedado pensando en lo que usted decía, ¿no es cierto? Y usted habla de que piensa resignarse, pues le voy a decir que yo no, ¿sí? ¿No? Y justamente esta invitación que tenemos esta noche es para analizar y saber lo que implica la decisión que vamos a tomar este 7 de febrero. Yo creo que la palabra resignación ni siquiera debería estar hoy dentro de nuestro vocabulario, porque para mí es muy sencillo. O nos unimos por el Ecuador o lo perdemos como país. No hay Y si otra, en ¿no? esta, así es, y por eso es tan importante, y por eso yo sí llamo a todas las personas que nos están viendo esta noche a que reflexionemos nuestro voto, pero reflexionemos realmente en la necesidad de qué es lo que necesita nuestro país. Creo que no hay que irse muy lejos y cada vez que salimos de nuestras casas, ahora muy limitado por el hecho de la pandemia, vemos tanta pobreza y tanto dolor de nuestros hermanos venezolanos. Hoy justamente la ACNUR decía que desde el año 2019 cada día salen 5.000 venezolanos de su país. Estamos hablando que para hoy es mucho más de 4 millones. Imagínense lo que es eso. ¿Es ese el futuro que queremos? ¿Es eso como nos vemos nosotros en qué será en 5 o 10 años? Es acabar con lo que se ha logrado en nuestro país, lo que estamos buscando. Yo anhelo que la respuesta sea no, porque si alguno me dice que sí, realmente yo le invitaría a que salga de esta nación y se vaya en donde el socialismo aparentemente ya triunfó. Hablamos de Venezuela y Cuba, digamos. Desde luego, con modelos muy parecidos. Recordemos lo que era Venezuela hace 25 años. Ustedes todavía son muy jóvenes. Yo tampoco creo que tengo tantos años, pero sí recuerdo una Venezuela en donde era un país que se recordaba por su supremacía petrolera. Yo recuerdo que grandes empresas como por ejemplo la Toyota tenían sus empresas ahí. Piensen todo lo que eran las ensambladoras. Venían los autos para Latinoamérica desde Venezuela. Se veía en Caracas, por ejemplo, lo que se creía en esta magnificencia de las carreteras. Hoy una ciudad casi fantasma, donde la gente ni siquiera tiene recursos básicos, y no lo digo yo. Lo dice cada una de las entrevistas, cada una de las imágenes y más que nada, cada uno de los testimonios de tantos venezolanos que ven en el Ecuador una nueva oportunidad. Si eso no nos aflige el corazón, realmente no sé qué es lo que tenemos que esperar. Yo sí creo que estas elecciones es la última carta que nosotros nos jugamos a lo que significa nuestro futuro. Yo sí quiero quedarme aquí, yo sí quiero criar a mis hijos aquí. Y estoy segura que toda la gente que nos está oyendo también piensa eso. No me imaginaría estar en otro lado. ¿No es cierto que me vean extraña por ser ecuatoriana o que tal vez me sienta discriminada, como muchos de la gente que hoy vive aquí en calidad de migrante también lo siente? Entonces, si no queremos repetir historias, hoy tenemos que tomar decisiones. Así es completamente, Sofía. Recordar que Venezuela fue una de las primeras potencias a nivel Latinoamérica, cuando justamente por ser un país netamente petrolero y a dónde ha llegado y en dónde se encuentra actualmente. Justamente hoy veía en redes sociales que la gente compartía y ponía un mensaje, ¿no? Que decía que tal vez no es el momento de votar por el candidato que uno quiere. Y hablando del momento justamente por eso, porque existe esta pugna por ganarle al correísmo, por ganarle netamente al partido de Arauz, a Rafael Correa. Y se polarizaban, ¿no? Un poco las redes sociales porque había mucha gente que decía, no, si tú quieres votar por el candidato que tú quieres, hazlo, vota por el candidato que tú quieres, vota por él, porque de eso se trata, de eso es la democracia. Pero, ¿cuál es el trasfondo de? Justamente es una de las cosas que más hemos hablado acá, es una de las cosas que más se ha criticado acá desde Reacción y es justamente el quimimportismo hacia los temas políticos, llevarlo a la ligera como si elegir un presidente, elegir a un servidor público
fuera tan sencillo como decir, bueno, vota por el que más te gusta, vota por el que haga los mejores TikToks, haga por el que te ofrece más dinero. O sea, no es una cuestión de llevarlo tan a la ligera. Eh, conversaba con un abogado hace una semana y él me decía, eh, las elecciones del 7 de febrero van a definir el futuro de 2 generaciones siguientes. 2 generaciones, no estamos hablando de 2 años, estamos hablando de 2 generaciones siguientes. Estamos definiendo el futuro del país. Y eso que si se define de dos generaciones siguientes, teniendo en cuenta de que si es que llegase a ganar, por ejemplo, el candidato del correísmo, el candidato del socialismo, o totalitarismo, como lo llamaba Dani, puede extenderse a mucho más, de que tengamos en cuenta países como Cuba, por ejemplo, que se ha extendido muchísimo más de 2 generaciones. Entonces, Décadas, así es. exactamente, entonces la gravedad de hacer una mala elección, eh, bueno, puede tener unas consecuencias muy grandes. Y para entrar y empezar un poco a abordar justamente de esto, habíamos hablado de que se va a conversar de los candidatos principales, quienes ahorita están liderando las encuestas. En este caso son Andrés Arauz, quien es uno de los candidatos que está liderando las encuestas actualmente, con un porcentaje bastante bajo, no supera el 26% de votos, de intención de voto, Arturo, te pero recuerdo que por el CNE no podemos compartir las cifras exactas. así es, Así es, eso exactamente. Por está eso, por eso vetado dije, desde el jueves anterior, no, así es. no, por eso solamente digo, no supera los 26, no vamos a dar cifras exactas, nada, pero eh, tenemos a Andrés Arauz, tenemos a dos candidatos que vienen detrás, que están pugnando entre los dos, que es Guillermo Lasso y Javier Herbas, que ha tomado bastante fuerza. Y también, perdón, un tercer candidato también que tenemos acá, que es Yacu Pérez. Así es. Dentro de esto justamente viene esta incógnita y esta duda de que cuál es el mejor candidato, cuál es el candidato idóneo, cuál es el que más me gusta, el que no me gusta, etcétera. Y sale este término que se ha venido ya utilizando acá, al menos en el Ecuador, desde el gobierno de Rafael Correa, que es esto del voto útil. Mucha gente lo llama de que, bueno, el mismo Javier Herbas, vamos a tomarlo acá, él ha dicho que el voto útil es algo que no existe, es un mito, que el voto útil debe ser cuando tú votas por el que mejor propuestas tiene, etcétera, etcétera. Pero el voto útil no va por ahí, el voto útil va justamente a eso, a ganar o vencer en una pugna contra determinado candidato, en este caso el candidato Arauz. Ujú. La oposición decidió dividirse al comienzo de las elecciones, no decidió unirse, a excepción, bueno, del Partido Social Cristiano con Creo, pero el resto de candidatos se mantienen completamente divididos, peleas entre ellos, vemos a Isidro Romero atacando a Guillermo Lasso atacando a Herbas atacando a A Velasco, todos. todos contra todos. Así es. Entonces, esto sigue siendo el mismo circo que ha sido, pero justamente vamos a topar este tema de lo del voto útil. El voto útil es un término que se ha usado o se usó justamente para eso, para poder vencer al correísmo en su debido momento. Eh, tal vez se lo usó con mayor fuerza justamente cuando venían las elecciones, las últimas elecciones donde Lenín Moreno iba de contrincante contra Guillermo Lasso. ¿Qué tan importante es hoy en día el voto útil, teniendo en cuenta de que en las últimas elecciones Guillermo Lasso pierde en segunda vuelta contra Lenín Moreno? Entonces, en verdad el voto útil es algo que va a servir esta vez, es algo que en verdad va a dar frutos, o simplemente va a ser esa palabra, ese término como una utopía que simplemente no va a llegar a absolutamente nada. A ver, yo quiero que analicemos un poquito antes lo que significa esto de las elecciones, ¿sí? El hecho de que hoy el Ecuador tenga 16 binomios ya es una falta de respeto a la democracia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso significa que 13 millones de ecuatorianos que asistiremos a las urnas este domingo, tenemos una cantidad de gente por quien elegir, pero gente que hasta hoy no ha presentado una propuesta que realmente responda a las necesidades del país. Y eso es lo preocupante. Las elecciones realmente se ha visto una pugna mucho más allá, voy a decir, de poderes, voy a decir, de ridiculeces, que lo que han hecho los candidatos es presentar absurdos dentro de una demagogia que es lo que consideran que les va a dar el voto. ¿Sí? Propuestas
propuestas que cada día, mejor dicho, van teniendo una pared con la que se van chocando. Miren esto mismo que se denunció hoy, ¿sí? Supuestamente Andrés Arauz manifestaba que el gobierno de Argentina nos iba ya Garantizó. así es, garantizó. Muy bien, esa es la palabra, Daniel, exactamente. Garantizó que el gobierno de Argentina nos iba a dar más de 4 millones de vacunas supuestamente para tratar de frenar esta pandemia. Hoy aparece el presidente argentino, el presidente, ¿sí? Diciendo que eso no es así, que en todo caso lo que él podrá es intermediar para que buenamente este emprendimiento privado decida pensar en el Ecuador para pensar también en lo que significa la consecución y la entrega de estas vacunas. Es esto lo que hemos visto todo el tiempo dentro de esta campaña. Y ahora que estamos hablando justamente de Andrés Arauz, pensemos en las propuestas tan absurdas que nos ha dicho. $1,000 a 1 millón de personas y familias. Por favor, quisiera saber de dónde va a sacar este dinero cuando tenemos más deuda que nunca. Miren cómo los multilaterales en la última temporada nos han venido exigiendo varios cambios en nuestra política económica para desembolsarnos de estos fondos que hemos necesitado. Pensemos que hace días, inclusive, el ministro de Defensa decía que las elecciones corrían un grave riesgo porque no se había entregado los más de 3 millones que necesitaba las elecciones. Y viene un candidato a decirme que va a entregar $1,000, por favor, ¿no? Entonces, mentiras en la vacuna, es decir, nos abusamos de la gente, mentiras en la necesidad de la generación de trabajo al generar esos $1,000 supuestamente, mentiras también en lo que habla de Rafael Correa, ¿sí? Porque recordemos que no ha sido él quien está liderando las encuestas. Es esta imagen. Me llama mucho la atención lo que decía Daniel, me decía como un perro fiel que ha estado, ¿no es cierto? Totalmente. Hemos visto quién es el mejor amigo del hombre supuestamente por la fidelidad en la política, quién ha sido el mejor amigo del político, ¿no es cierto?, en estos días. ¿Sí? Hagamos esta comparación solamente para entender que no es él la respuesta, no es Arauz la respuesta que necesita el país. Porque si luego de estos 14 años no entendemos que la revolución no ha funcionado, ¿sí? No sé por qué siquiera la gente tiene esa intención de voto. Pero ahora sí, retomemos lo que nos decía Arturo en torno a esta necesidad del voto útil. Yo quisiera más bien llamar a una reflexión. Lo que necesitamos ahora es unirnos como país. Una de las consecuencias que justamente dejó el correísmo fue esta división entre familias y de la nación. Todavía dentro de nuestras casas estoy seguro que podemos ver que la gente sigue defendiendo a un líder, entre comillas, ¿no es cierto?, por las carreteras que hizo, por las escuelas que hizo, por acciones muy concretas que inclusive hoy se vienen a desplomar, pero no lo defienden por la consecución que tuvo. Fue él quien nos dejó al presidente Lenin Moreno. ¿Sí? Él mismo fue el que hizo la campaña en su tiempo y afirmó que era lo mejor que nos podía dejar. Miren hoy lo que estamos viviendo 4 años después, ¿sí? Un país quebrado, un país lleno, repleto de corrupción, un país con un sistema de justicia inútil, ¿sí? Un país que inclusive ha dejado de darnos las garantías que nosotros tenemos en la Constitución de poder vivir en paz. La inseguridad está a la vuelta de la esquina, basta con salir de nuestras casas, ¿no es cierto?, para ya sentirnos asustados. ¿Por qué? Porque la pobreza prima. Y no quiero echar la culpa, ¿no es cierto?, al hecho de que viene gente, no viene gente. Recuerde que esto ha ido incrementándose al pasar de los años, ¿sí? Entonces, hoy, mucho más allá de un voto útil, lo que tenemos que hacer es un voto consciente. ¿Cómo paramos toda esta degeneración política que hemos vivido? No es a través de estos nuevos candidatos que todos se apuntan a la segunda vuelta. Es interesante, ¿no? Todos los candidatos, tenemos ya 8 que nos dicen que están en segunda vuelta. Si nosotros vemos, por ejemplo, mucho más allá de dar datos, Javier Herbas nos afirma que está en la segunda vuelta, Isidro Romero está en la segunda vuelta, Yacu Pérez está en la segunda vuelta, Jimena Peña está en la segunda vuelta. Lucio Gutiérrez, que daba declaraciones y que decía que la prensa está en contra de él, también afirma que está en la segunda vuelta. Y eso sin contar, ¿no es cierto?, a Guillermo Lazo y Andrés Arauz, que supuestamente estarían en una segunda vuelta a ser los que tienen la mayor intención de voto. Pero previo a los dos últimos que yo mencioné, ¿realmente cuál es la propuesta, chicos? ¿Es eso lo que hay que entender? ¿Dividirnos más? No me vengan a decir que esta gente son políticos nuevos. Estos nombres ya tienen una trayectoria y no
han servido justamente para darnos una respuesta. Muchos de ellos ya fueron gobernantes. Pensemos en Lucio Gutiérrez. Creo que a él le deberíamos quitar absolutamente de la papeleta. O sea, ¿qué es lo que está pensando? Con mucho respeto, desde luego, a los candidatos, eso es importante, ¿sí? Pero la intención de voto no genera el que ellos tengan hoy una preferencia política. Avancemos por los últimos que mencionaban ustedes mismos dentro de este espacio. Javier Herbas, que lo hemos visto como uno de los tiktokeros, ¿no es cierto? Como supuestamente, y los jóvenes, que es lo que me preocupan, creen que es una respuesta y les voy a decir que no. No es una respuesta. Él se basa también en un principio que utilizó el correísmo, divide y vencerás. La gente lo que está buscando hoy supuestamente es nuevas propuestas, pero realmente han leído el plan de trabajo, realmente saben que él va a gobernar, ¿no es cierto?, de una forma, voy a decir, consensuada y de una forma que nos permita unirnos como país. Yo tengo mis dudas y les voy a decir por qué tengo mis dudas. Porque él se presenta como un empresario y en los medios de comunicación existen ya referencias e investigaciones donde ni siquiera hace declaraciones del impuesto a la renta, como varios otros que también están en la papeleta electoral y por los cuales, principalmente en la Asamblea, decimos que no vamos a votar. Herbas no es una respuesta. ¿Sí? Lo que significa él, y lo veo yo, y es mi análisis, es simplemente otro candidato que lo que va a hacer es quitar el voto a lo que significa el anticorreísmo. Y eso hay que tener claro. El panorama es muy serio y yo quiero hoy dejar sentada sobre la mesa esta definición. Si nosotros no nos unimos como país, vamos a dejar que lo que estamos supuestamente en contra suceda nuevamente. Creo que esta idea de todos ir en contra del correísmo por lo menos se perfila en varios de los 16 candidatos. Pero ¿por qué no se unieron? ¿Por qué no me dan una respuesta como nación? ¿Será que realmente estos fondos que entrega el CNE como parte de lo que significan las elecciones fue su motivación? ¿O su motivación fue cambiar a la patria? Porque si me dicen que van a trabajar por todos, ¿por qué no nos dan ejemplo y se unen? Yo no veo caras nuevas, yo no veo propuestas nuevas, solo veo una tendencia. O nos unimos o vamos de nuevo en este camino tan drástico que inició Cuba, que continuó Venezuela, que vemos ya en Argentina, que se perfila en México, que también se perfila en Bolivia. Y yo no quiero que el Ecuador esté en esta lista nefasta. Una vez más, el voto tiene que ser pensado. No podemos dejar que los mismos que nos mal gobernaron, nos robaron e infamemente nos dejaron en las condiciones en las que vivimos hoy, regresen siquiera al poder. Y eso implica presidencia y asamblea. ¿Sí? En la asamblea tampoco podemos darles el voto. Tenemos que pensar quiénes sí nos pueden ayudar o por lo menos quienes nos darían una pauta para mejorar como nación. Sí, es totalmente. Y leyendo un poco los comentarios que empezamos a tener por montones en la transmisión, Pau Dávila nos dice que, bueno, no, esto fue anterior, disculpen. Bueno, primero saludos a María José Rubio, a Emily Villa, a Felipe Egas, que nos dice que está atento a la transmisión. Rosaura Guerrero nos dice algo que acaba de decir Sofi, es o nos unimos como Ecuador o nos hundimos como país. Totalmente. Hermoso país libre y soberano. Sería terrible, ¿no? Sería terrible lo que podría pasar. También nos dicen, Felipe Egas, el que no conoce su historia está condenado a repetir. Sabemos que en los 90 la derecha fue nefasta en el país y el socialismo en los últimos 10 años con Correa. ¿Considera, Sofía, que el liberalismo es una respuesta a un cambio para un verdadero cambio, valga la redundancia? Gracias por la pregunta, gracias a Felipe. Yo le voy a dar una respuesta súper sencilla. ¿Realmente usted ve ideologías en el país? Ese es mi cuestionamiento. Mucho más allá de ver derecha, centro, izquierda, ¿vemos ideologías o vemos intereses personales? Yo creo que el Ecuador en su historia se marca mucho por el caudillismo, ¿no? Tenemos a grandes figuras que a la larga fueron caudillos. No voy a decir que Eloy Alfaro fue un mal presidente, tuvo periodos muy nefastos durante su mandato, por supuesto. García Moreno, también otro caudillo. Velasco Rafael Correa, Ibarra, no se diga. claro, en Velasco las últimas Ibarra, por supuesto. Es generaciones. como que es histórico, ¿no?
Claro, pero es histórico, pero no podemos repetir la historia. Creo que estamos en Exacto. tiempos nuevos. Hoy mismo, el hecho de estar en nuestra casa, el vivir en una pandemia, tenemos la obligación de informarnos. Creo que antes, ¿no es cierto? Pensemos en presidentes como nos mencionaba Daniel en Eloy Alfaro, ¿no es cierto? En García Moreno, previo a él, pensemos también en quien fue 5 veces presidente, etcétera. Entonces, la gente no tenía tanto acceso a la información como la tenemos hoy. ¿Sí? Entonces, tal vez ahí era una tendencia, voy a decir, tal vez una idea familiar, ¿sí? O tal vez este pensamiento social, ¿no, ¿no es cierto? De unirnos por quien la familia o por la ideología que nos venían trazando, pero ahora no estamos en esos días. Creo que ya es tiempo de abrir la mente. Yo sí considero que la historia debería ser parte de nuestro principio para ver hacia el futuro. ¿Sí? Porque si en nuestra historia cometimos errores, eso no significa que estamos amarrados a ella, sino más bien debería ser un impulso para nosotros continuar. Si hemos visto tanta agonía en nuestro país, si la vemos todos los días expresada en nuestros vecinos, ¿no es cierto? Si decimos que ya no damos más como estamos viviendo. Miren, y este dato es importante, el INEC todavía no nos dice cuál es la cifra de empleo en el país. Esto no es coincidencia. Esto es porque la pandemia ha generado tanta inestabilidad dentro del ámbito laboral que lo que hoy nosotros lo que queremos es tener un mejor futuro. Y si no vemos en nuestros errores del pasado, esos errores se van a repetir hoy, se van a repetir mañana, y ese país bonito que decía alguna de las personas que nos ha comentado esa noche va a dejar de existir. ¿Queremos eso? Que todos los días tenemos que preguntarnos. Tenemos apenas 2 días más de campaña electoral en torno a lo que significa el calendario que proclama el CNE. En estos 2 días los candidatos van a decirnos todas las flores que nos vamos a imaginar. Además de que cada uno ya se proclame en segunda vuelta, y es más que ya he escuchado que algunos hasta ya se proclaman ganadores, van a llenarnos la cabeza supuestamente de lo que queremos escuchar. ¿Qué queremos? Queremos trabajo. ¿Sí? Yo creo que la gente no quiere bonos. Recuerda que el bono nos hace inútiles. El bono se termina. Lo que necesitamos es producir. Estas dos manos que cada uno tiene tienen que trabajar, porque solamente el trabajo nos dignifica, inclusive como ser humanos, ¿sí? Entonces vamos a escuchar propuestas de trabajo, vamos a escuchar propuestas de seguridad, vamos a escuchar propuestas de que se va a acabar la corrupción, vamos a escuchar propuestas de que nos van a traer la vacuna. Estoy segura que inclusive hasta por ahí nos van a decir que Rusia nos va a regalar la vacuna, como ya escuché por un tuit en estos últimos momentos, que no es verdad. Pero estos 2 días y después del famoso silencio electoral tiene que llevarnos a una reflexión total. ¿Sí? Y esta reflexión significa votar en contra del correísmo. Si nosotros, una vez más, no nos unimos, y esto quiero que quede súper claro y esto tiene que quedar sobre la mesa, hoy realmente tenemos que demostrar que amamos a nuestro país. ¿Cómo se ama al país? Haciendo efectiva la democracia, en este caso a través del voto. El voto tiene que ser pensado y pensado en beneficio colectivo, no pensado en beneficio personal. El país somos todos. Si nos vamos a ir al suelo, nos vamos a ir todos. No es porque yo soy amigo de X o amigo de Z, vamos a estar bien. Creo que tenemos que dejar también de pensar en ese individualismo que también fue parte de la herencia que tenemos, ¿no? De hace varios años. Tenemos que pensar como nación, ser colectivos, entender que hoy, ¿no es cierto?, al sufragar, que esa línea que vamos a poner este próximo domingo 7 va a definir nuestro destino. Así es, justamente, Sofi. Y bueno, dentro de todo esto, eh, hoy en la tarde justamente conversaba con una amiga y me decía, eh, yo no sé por quién votar, me decía, yo no quiero votar por Lazo justamente eh, porque es lo que todos van a hacer y porque es esto del voto útil, etcétera. Entonces yo le decía, pero ¿has leído o has visto un poco del plan de gobierno del MAN? Porque el plan de gobierno de Guillermo Lazo es muy bueno. ¿Has visto el plan de gobierno? Entonces me decía, no, no, no he visto. Entonces le decía, te invito a que veas. Porque hay mucha gente que, como decíamos, ¿no? Hay los TikTokers y que hay acá gente candidatos que hicieron muy buen debate presidencial, como es el caso de Freile, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿quién es Freile, por ejemplo? Es un personaje que pocos conocen dentro de la política, pero ¿de qué partido es Freile, por ejemplo? ¿De quién, este partido amigo, famoso partido amigo, de quién es Tremenda de este cruz. partido? Claro, exactamente. O sea, perfecto, tienes un muy buen candidato, un candidato que sabe expresarse muy bien, que tiene buena,
no sé, que es muy, muy bueno para hablar y para debatir, etcétera, pero ¿quién es? O sea, ¿de quién se rodea Pedro Freire? Entonces, justamente tenemos todo este contexto. Entonces, dentro de esto, no sé si Javi me confirmas, vamos a ir abordando un poco de cada uno de los candidatos. Vamos a empezar con el candidato del correísmo, eh, eh, Andrés Arauz, Andrés Arauz. Ujú. que es, bueno, es relativamente un político joven, tiene 35 años. Él ya estuvo inmiscuido en lo que fue el gobierno de Rafael Correa como ministro Así es. de Rafael Correa. Y hoy en día, bueno, se presenta junto a Carlos Rabascal como la opción del correísmo dentro de este partido que es UNES, ¿no? La Unión por la Esperanza, que le han denominado. Después de varios intentos, ¿no? De querer inscribir al Partido de la Revolución Ciudadana por un montón de veces, de ponerle un nombre, de cambiarle y otro. Al fin y al cabo, bueno, aparece este partido UNES, la Unión por la Esperanza, deciden lanzar a Andrés Arauz y junto con él a Rabascal. Eh, Esto es interesante porque el, en el debate, bueno, tuvimos la chance de tener dos debates increíblemente complejos, increíblemente superficiales por la cantidad de, Candidatos. de candidatos. Lo ideal sería que hubieran estado todos los candidatos y que todos debatan, pero ¿cómo metes 16 candidatos a debatir entre ellos en un programa de 2, 3 horas? Y Es además en pandemia, ¿no es cierto? Que y tampoco es que además en pueden pandemia. estar tan juntos el uno del otro, tenemos que garantizar Exactamente. también su espacio. Esta figura de Arauz, yo creo que es interesante, porque si nosotros recordamos a todos los que gobernaron junto con Rafael Correa, nos damos cuenta que ya no están aquí. Piensen en Ricardo Patiño, ya no está. Piensen en Gabriela Rivadeneira, ¿no es cierto? Tampoco está. ¿Sí? Piensen en todos aquellos que estuvieron de la mano, piensen inclusive hasta en quien fuera su vicepresidente, en Glass, ¿sí? Hoy en la cárcel, ¿no es cierto? Tal vez una de las primeras acciones que hizo el morenismo, que fue el destinar, ¿no es cierto? O el encontrar una persona que dé la cara tal vez a un poquito de lo que significó toda la corrupción que hemos nosotros evidenciado a lo largo de estos años. Entonces, de este círculo cercano de Rafael Correa no quedó nadie. Y aparece esta figura que sí, yo comparto con ustedes, un hombre joven, ¿no es cierto? Tiene 35 años, aparentemente con un perfil de educación alta, estudiado en Estados Unidos, ¿no es cierto? También en otras universidades latinoamericanas como la Flax, etcétera. Y que Pelucón, ¿no? Es un pelucón. Andrés pelucón, Arauz es pelucón. desde luego, ¿no es cierto? Vamos a dar aquí las Así características es. que tiene, peluconcito, eso hay que decirlo, desde el colegio en donde se formó hasta donde luego estudió. Pero esta característica, ¿no es cierto? Una figura, voy a decir, de poco liderazgo, ¿no? Con un discurso político muy leve, ni siquiera con ese carisma que se necesita. Tal vez el amigo fiel, ¿no es cierto? De un caudillo que hablábamos, pero más allá de amigo fiel, el que mueve la colita, porque no sabe expresarse por sí mismo y esto es terrible. Yo me pregunto, para aquellos que todavía creen en Rafael Correa, ¿no les dará vergüenza pensar que este líder que ellos reconocen no supo formar a quien hoy piensa lanzar de presidente? Porque la figura que tiene Andrés Arauz todavía no es reconocida, ¿no es cierto? Y no causa impacto, no mueve sociedades y no mueve multitudes como fue a quien él representa, porque la verdad es que él representa. Entonces, aquí vemos también que para ser político, y esto es importante, desde luego la educación es clave y yo quiero motivar a la gente tiene que seguirse preparando. Recuerden que la educación siempre va a ser la llave que nos abre muchísimas puertas, pero también tenemos que, voy a decir, enfocar nuestra educación a lo que estamos buscando, ¿sí? Me dice que es economista, pero me habla de economía cuando realmente me ofrece $1,000, ¿sí? ¿Qué presupuesto está Demagogia. manejando? Claro, eso es demagogia Que total, ¿no decir es cierto? 1 millón, o sea, 1 millón de familias revisan, es asegurarse por lo menos o jugarse con al menos 1 millón de votos, que en una división, con la división por los candidatos que hay, es una jugada, es estrategia. Es estrategia, pero voy a decir es maligno, ¿sí? Porque significa Sí, jugar total. con la psiquis de la gente. O sea, eso es decirnos, yo pienso que tú eres tonto, que tú eres ignorante, que tú no sabes pensar, y por eso yo te voy a ofrecer supuestamente lo que tú necesitas. Necesitamos un candidato que se burle de nosotros. A mí personalmente me fastidia cuando me dicen tonta.
¿sí? Y con todo este discurso que ha dado, no solamente me ha dicho tonta, sino un sinnúmero de adjetivos que creo que por respeto a la audiencia no los voy a enumerar. Entonces, ¿es esto lo que realmente necesitamos? Yo creo que no. Entonces, Andrés Arauz, ¿no es cierto? Es simplemente, voy a decir, es esta copia. ¿Qué será? En papel carbón de lo que fue Rafael Correa, ¿no es cierto? Y digo en papel carbón porque no salió como él se hubiera imaginado. Y hoy por hoy lo único que nos ha traído, voy a decir, es desesperanza a la política ecuatoriana. Porque a mi criterio, eso es el único adjetivo con el que yo podría definir a este señor. Sí, Sofi, muchas gracias. Bueno, como les recuerdo, este segmento es de ustedes, este espacio es para ustedes, quienes esta noche nos están viendo. Muchas gracias nuevamente a todas las personas que están. Daniela Arias dice, una gran reflexión frente a las próximas elecciones. Stephanie Guerrón, un saludo muy grande. Talía Guzmán dice, totalmente de acuerdo, Sofi, es hora de unirnos para no dejar que regresen las mafias. Andrés Merejildo, excelente entrevista. Gracias, chicos, por aclararnos tantos puntos sobre el futuro de nuestro país. Aquí tenemos una pregunta, dice Rinita Utreras Vaca. Muchas gracias, Rinita, por estar esta noche con nosotros. ¿Lazo es el beneficiario colectivo que necesita el Ecuador? Karin Natalie dice, gracias, Sofi, por la entrevista. Como siempre, es bueno escucharle y nos hacía falta su aporte y análisis. Es excelente. Rosita Vaca, por favor, país, es hora de unirnos por nuestro futuro. Eh, Rinita Uteras dice, queda claro que Javier Herbas no es una buena opción. Gracias, Sofi. Miriam Pihuave, pensemos bien por quién votar. Como dijo Sofía, el Ecuador necesita trabajo, el bono nos hace personas inútiles y no lo reciben las personas que lo necesitan. Muchas gracias a todos quienes esta noche nos están viendo. Sigan comentando, los estamos leyendo, estamos muy pendientes de ustedes, estamos respondiendo sus preguntas. Y dentro de esto quería solamente acotar una cosita más, Dani, antes de entrar. Esto de que nos decía Rinita en el comentario, ¿no? De que ahora dice, ahora sé que Javier Herbas no es una buena opción. Interesante, muy interesante, porque hay mucha gente, sobre todo jóvenes, que hoy en día dicen que Javier Herbas, Javier Herbas, Javier Herbas. Pero, ¿quién es Javier Herbas? Vamos a verlo más adelante. Este espacio justamente es para eso, para que ustedes puedan aclarar esas dudas, puedan saber y puedan tomar una excelente decisión, sobre todo para el beneficio del país, para el beneficio de todos los ecuatorianos. Dani. No, sí, es verdad, es verdad. Yo también digo, Herbas tiene un discurso que incentiva a los jóvenes, ¿no? La izquierda democrática históricamente ha sido una izquierda democrática que intenta hacer un relanzamiento de partido. Y hablemos sobre la pregunta que hizo Rinito Utreras y analicemos la imagen de este candidato. ¿Lazo es el beneficio colectivo que necesita el Ecuador? Yo quisiera analizar la figura de Lazo, a quien yo veo hoy como un político maduro, un discurso concreto, bien estructurado, un plan de gobierno interesante. Yo he leído algunos de los planes de gobierno, hay algunos que no me leí, por ejemplo, el de Giovanni Andrade no me lo voy a leer tampoco, pero el de Lazo sí, el de Lazo sí. Y yo veo que sí, tiene propuestas muy serias, es un candidato serio y se le nota la experiencia de las elecciones en las que ya ha participado. No sé qué piense Sofi. ¿Es el Bueno, voto maduro, es por Lazo? es el voto maduro. A ver, yo lo que le voy a decir es algo que yo cuando estaba en mis clases de política y a mis estudiantes deben recordar, ¿no es cierto? Uno no podría decir por quién votar, pero sí uno tiene que analizar cuál es la figura que necesita, ¿sí? Entonces, en este sentido, qué es lo que nosotros anhelamos y debemos ver como parte de lo que significa nuestro futuro? Respuestas. Y las respuestas solamente pueden otorgarnos gente que conoce cómo hacer las cosas. Aquí no estamos, y quiero que esto quede claro, aquí no estamos defendiendo, ¿no es cierto?, a nadie y no tenemos una posición de beneficio de nadie, y esto es interesante, pero sí tenemos que entender cuál es la persona que puede responder o que ya lo ha hecho inicialmente a través de la creación de su plan de gobierno a lo que estamos viviendo. Hay una parte que a mí, y yo le quiero aquí subrayar, y es justamente cómo tratar la pandemia. Miren todo lo que estamos viviendo ahora fruto de esta situación mundial que ni siquiera en países desarrollados se ha resuelto y el nuestro está muy lejos de hacerlo. La vacuna ha sido una vergüenza como lo ha tratado el gobierno. Miren esta que apenas tuvimos muy pocas dosis y todavía no sabemos ni siquiera quién se les ha administrado, posiblemente un juicio político al ministerio al ministro, perdón, de salud, ¿no es cierto?, por el mal uso y todo lo que ha hecho en lo que significa el uso de la vacuna. Pero ¿cuál es la realidad? Es
necesitamos saber cómo salir de esta pandemia, chicos, porque no podemos estar todo el tiempo en la casa, necesitamos producir, necesitamos crecer, inclusive como seres sociales, necesitamos regresar a vernos en persona y aún decirnos cuánto nos hemos extrañado. Y la única persona, el único candidato que tiene ya, voy a decir, pasos firmes en lo que significa cómo salir de esta situación tan caótica que vivimos es Guillermo Lazo. Y para mí eso sí significa, ¿no es cierto?, que es una persona que sí está pensando en cómo tratar los siguientes años a nuestro país. Pensemos en Andrés Arauz, que lo habíamos analizado hace un momento. ¿Qué es lo que él dice? Que va a conseguir vacunas para los ecuatorianos y que van a primar primero los niños, las mujeres y las personas de tercera edad. Pero ya se le van cayendo dos propuestas, ¿no? Argentina dice que no y ahorita supuestamente se va a unir con Rusia, en donde la Sputnik aparentemente tiene más de un 90% de eficacia en lo que significa el COVID. Pero eso no es una respuesta. Yo también puedo decir como catedrática y decirles, chicos, yo también creo que necesitamos la vacuna, pero ¿qué voy a hacer? Yo necesito hoy que me digan, ¿no es cierto? Y que me guíen como ciudadana y que me digan, ok, ecuatorianos, o en este caso, ok, Sofía, tú necesitas trabajo, vamos a realizar la reactivación económica, vamos nosotros a unirnos en lo que significa ya las ideas con el sector privado para darles voz. El sector privado también ha tenido un silencio que no ha sido promovido por ellos, sino que ha sido generado por estos malos gobiernos, estas pésimas figuras políticas que hemos tenido en el último tiempo, ¿sí? Entonces necesitamos a alguien que nos genere paz. A mí voy a decir, todo el tiempo me preocupa mucho el riesgo país y creo que a veces no entendemos qué es el riesgo país, ¿sí? El riesgo país significa cuál es la confianza que tienen los representantes de organismos multilaterales, ¿no es cierto?, de empresas privadas y de inversores en nuestro país. El riesgo país cada vez que se habla de regresar al correísmo sube, pero sube de una forma abismal. Y eso es serio, porque eso significa que usted y yo, que nosotros que vivimos en el Ecuador, no podemos tener acceso inclusive a circulante, que es lo que necesitamos. Andrés Arauz ha sido muy franco, él ha dicho que va a quitar la dolarización, cuando recientemente, ahora que en enero, que cumplimos más de 20 años, ¿no es cierto?, en lo que significa este país dolarizado, ¿sí? Más del 88% de ecuatorianos afirmamos que la dolarización ha sido una respuesta, no digo la principal acción, pero ha sido una respuesta para subsanar el problema de inflación que teníamos cuando el sucre era nuestra moneda. Entonces, vamos analizando, ¿no? Entonces, tenemos un panorama siniestro en donde a nivel económico, a nivel social, a nivel ambiental, inclusive nos vamos a ir al suelo, y tenemos también un panorama que nos da una esperanza. Yo sé que vivir de esperanza, ¿no es cierto?, tal vez no sea la última elección, pero si nosotros hoy nos ponemos a entender y valoramos cada uno de estos puntos que nos da este perfil de este político, creo que podremos entender cuál es la mejor decisión y no votar por cada uno de estos pequeñitos divisores, ¿no es cierto?, que solo se han unido al juego de Rafael Correa, en donde, o por beneficio propio, por beneficio de lo que significa la entrega de recursos, hoy por hoy están en la papeleta también. Incluso ya tenemos hasta haters aquí y troles en los comentarios, según me dicen, no los he visto en realidad. No, pero realmente es así. Yo también creo que el señor Arauz ha tenido un discurso de ese pasional, ¿no? O sea, ese clásico populismo que, como bien decíamos, se lo puede ver en México con el señor AMLO, pero sí, él es una reproducción y no tiene el carisma, tiene una sonrisa de buena gente y a mí no me llega. Pero sin embargo, hay un comentario que nos dice, ¿por qué el correísmo todavía tiene eso? Y para mí es notorio, porque mucha gente vio al correísmo como un momento en que recuperamos dignidad y ese discurso le llega a la gente. Yo le Entonces, voy a decir también una cosa, Daniel, y le voy a interrumpir. ¿Sabe por qué la gente cree en el correísmo? Porque los 4 años del gobierno de Lenin han sido tan pésimo que ver a exacto. Correa, ¿no es cierto? Y ver lo que él dejó, supuestamente surge como una esperanza. Siempre el presidente Moreno ha dicho que a él no le dejaron la mesa servida, que él no ha sido partidario, inclusive se alejó hasta ideológicamente de quien fuera Rafael Correa. Pero yo creo que hoy analizando, creo que ha sido él el mejor ejemplo de por qué supuestamente el correísmo funcionaría. Porque él como gobernante, de verdad que no ha tomado una sola decisión que sea en beneficio de la gente. Esto de apoyarnos de bonos
que supuestamente él consideraría, me imagino, porque esta debe ser su decisión, como algo que va a mejorar la economía, hemos visto que no funciona. Miren también esta, voy a decir, este mal manejo de lo que significa el salario básico, cómo ahora nuestro estilo de vida, y voy a decir, más que estilo de vida, voy a decir cómo nuestras necesidades básicas se han incrementado tanto. Inclusive hasta veamos el tema de la gasolina, ¿no? Muy disimuladamente hizo lo que en octubre no pudo hacer, que fue el incremento. No digo que quitar el subsidio haya estado bien o haya estado mal, sino que estas acciones están por debajo de la mesa que él ha realizado. Lo que han hecho es que hoy sea considerado como uno de los presidentes más nefastos. Vemos que ahora que está a pocos meses de terminar su periodo presidencial, cuenta con el porcentaje más corto de credibilidad de toda América Latina. Y en toda América Latina, pues también tenemos algunos personajes que no son muy queridos por sus gobernados, ¿no? Y sus gobernantes, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que la gente sigue creyendo en el correísmo. Yo también creo que si analizamos y vemos cómo estamos ahora, un país de muchísima pobreza, que no hay trabajo, que no hay esperanza, con una inseguridad altísima, con niveles de corrupción que se están saliendo ya inclusive hasta de nuestra imaginación, con personajes que lo único que hacen es beneficiarse a ellos mismos o a sus familiares, y vemos que todo esto no se denunció, porque no es que no existió, sino que no se denunció en el tiempo de Rafael Correa. Entonces los panoramas se vuelven entre el más oscuro que tenemos ahorita y un, voy a decir, gris. ¿Y por qué gris? Porque antes, pues había, a través de la ley de comunicación incluso, ciertos límites de lo que se podía exponer. Y voy a decir que tal vez esta libertad de expresión que aparentemente ha crecido en estos últimos años no era tan libre previamente. Entonces, yo creo que por eso es que todavía se piensa en él. ¿Sí? Es de esta comparación terrible, porque compara literal entre lo que fue terrible a lo que está haciendo lo terrible también. ¿Sí? Para mí no habría nivel de comparación, pero entiendo un poco la mentalidad de lo que la gente piensa. Totalmente, el correísmo en su momento llegó a arraigarse en las personas de una manera espectacular, como una especie de adoctrinamiento. Pero bueno, esperamos que esta vez, creo yo, tengo yo la esperanza y también porque lo he podido palpar, que hay mucha gente que ha abierto los ojos, hay mucha gente que yo antes conversaba con ellos y decía, no, Rafael Correa. Y hoy en día dice, no, o sea, no más Rafael Correa, no más Rafael Correa. Entonces, Pero nos falta todavía, aún falta, exacto. Por nos supuesto. falta, porque ¿por qué está primando? Yo sé que no podemos decir en este momento resultados de encuestas. Además, recuerde que en las encuestas cada uno se proclama ganador, ¿no? Así es. Según las encuestas del uno ya ganó, según las encuestas del otro ya ganó, o sea, realmente aquí deberíamos irnos tal vez a firmas que no tengan ninguno de estos lineamientos políticos, pero más allá de eso, lo que tenemos ahora que entender, ¿no es cierto?, es que la decisión está en nuestras manos y yo no me voy a cansar, por lo menos en estos minutos, de repetirlo, aunque parezca disco rayado. Me decía que ya hay trolls que nos atacan. Bueno, eso es bueno, porque eso significa que lo que estamos diciendo está generando conciencia o va a generar conciencia, porque no van a invertir en trolls, ¿no es cierto?, si nuestro discurso, nuestro mensaje no va a generar un cambio. Entonces, vamos a verlo como algo positivo y decirles gracias, ¿sí? Pero también lo que vamos a decir, ¿no es cierto?, es la verdad. Aquí no estamos apoyando a nadie. Aquí lo que queremos es que la gente analice. Mucha de la gente que nos está viendo es gente joven, ¿sí? Es gente que tiene el futuro en sus manos, es gente que ahorita termina su etapa universitaria, o gente que recién la terminó y que tiene su título de profesional en sus manos. Chicos, ¿qué país es el que ustedes quieren? ¿Sí? Me imagino que ustedes también quieren trabajo, ustedes también quieren generar tantos estudios que ustedes han tenido a través de la universidad en donde ustedes han estado, es para que luego les dé el futuro que ustedes están anhelando. Y ese futuro también implica pues tener una estabilidad económica. El tener una estabilidad económica no está mal. El producir no está mal, ¿sí? El ayudar a que el país crezca no está mal. Vamos a quitarnos ese chip de la cabeza. Aquí no hay ni pelucones, ¿no es cierto? Ni rezagados, ni nada. Aquí lo que tenemos que ser es un país que simplemente nos brinde garantías para que si usted o yo hoy necesitamos invertir en algo, o si ustedes o yo necesitamos o decidimos generar algún tipo de empresa o emprendimiento o negocio, podamos tener las condiciones para también generar esos recursos, porque recuerde que el producir no es un castigo. Vamos a quitarnos eso de la cabeza. La gente que tiene dinero tampoco es mala. Y esos son parte, ¿no es cierto?, de este adoctrinamiento que hemos tenido durante tantos años. De aquí los pelucones, los ricos, la gente malvada, solo nos oprimen y tanta cosa. Creo que ya es tiempo de quitarnos de ese chip, ¿no? ¿Y cómo se quita? La educación es la base de todo. Correctamente, esa creo que debe ser una de las
primicias, una de las cosas que debe primar en nuestras vidas y es que la educación es lo que puede únicamente cambiar al país de verdad. Bueno, vamos a seguir con el análisis de nuestros candidatos. Vamos ahora con nuestro siguiente candidato que vamos a analizar, que es Yacu Pérez Huartambel, un personaje muy interesante. Tiene 52, 53 años, Yacu Pérez. Interesante porque Yacu Pérez, recordemos que antes de ser Yacu Pérez era pues Carlos eh, Pérez. Carlos Carlos, Pérez así es. Huartambel, con el cual llegó a la prefectura de la SUAY. Interesante porque tiene, bueno, como su imagen política cambió drásticamente de ser un personaje político, un hombre que vestía en terno, un hombre que tenía, eh, bueno, que era un hombre, lo que era Carlos Pérez, para lo que ahora se convirtió como Yacu Pérez, el hombre de la naturaleza, el hombre que Representante indígena, como él se llama, representante, ¿no? sí, Ujú. pero con esa intención, ¿no? De decir, bueno, yo estoy conectado, interconectado aquí con la naturaleza, o sea, mi nombre, de tener el nombre del agua en mi propio nombre me hace parte, pero bueno, es interesante también Carlos Pérez, o bueno, Yacu Pérez, perdón, porque Yacu Pérez, recordemos que fue una de las personas que fue oposición en el gobierno de Rafael Correa. De hecho, él sufrió muchísimo por esto. Recordemos que incluso Rafael Correa desterró a su esposa, Su novia en ese tiempo, en ese ajá. tiempo a su novia, hoy en día a su Ujú, esposa, ujú, la no la desterró pica, del así es. Ecuador. Entonces, Ujú. y hoy en día, bueno, regresa Yacu Pérez, sí, con un discurso completamente distinto, pero aún con ese leve, o más bien dicho, sin un resentimiento hacia lo que fue Rafael Correa y lo que hizo y lo que le hizo Rafael Correa, siendo bastante leve en sus ataques hacia lo que dejó haciendo el socialismo del siglo XXI de Rafael Correa. Entonces, este nuevo personaje que a mi parecer y a parecer de muchas otras personas igual, hizo un buen debate, hizo un muy buen debate, no fue un debate malo, pero es un personaje que se está perfilando igualmente eh, a ser un candidato fuerte en las elecciones del 7 de febrero. Entonces, ¿qué podemos rescatar o qué podemos acotar del famoso Yacu Pérez, mi querida Sofía? A ver, vamos a ver aquí algunas cosas, ¿no? Yacu Pérez se presenta como esta respuesta, voy a decir, como una respuesta desde las bases, ¿sí? En donde considera y lo que busca es que el pueblo indígena tal vez sea reconsiderado, ¿no es cierto? O vuelva a la palestra pública, tal vez como un pueblo que tiene muchas necesidades y que no ha sido tomado en cuenta como por muchos de los otros gobiernos. Yo creo que el tener una representación está bien, pero habría que preguntarse si aquellos que son parte de esta base indígena realmente se sienten representados por él. Pensemos en Vargas. ¿Sí? En varios medios de comunicación recién salió de este acercamiento que tuvo justamente Jaime Vargas con Andrés Arauz. Entonces, ¿de qué lado estamos? Él ha tenido un discurso, voy a decir, que ha sido un poco superfluo, ¿no? Nos lanzó una joya que dice que vamos a exportar agua, ¿sí? Ahora que en Wall Street justamente se empieza a perfilar ya estos stocks de lo que significa el agua, bueno, pero que no es así. Esta respuesta creo que tal vez causó un poquito de gracia que vamos a exportar agua, pero yo no he encontrado en su discurso algo propio de él. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Aunque parecería chiste lo que estoy diciendo, pero no he escuchado algo que me permita a él identificarle como un nuevo líder en el Ecuador. No sé, chicos, si ustedes tal vez comparten o difieren con lo que yo estoy diciendo. El discurso es muy leve, Es ¿sí? muy amigo de todos. Así Sí, es, muy amigo de ¿no es todos. cierto? Parece que está cantando con todos, ¿no? Y hoy lo que necesitamos es un liderazgo, necesitamos que alguien se ponga los pantalones, voy a decir, como se dice, y no quiero que eso se piense como un comentario machista, por si acaso, sino simplemente nosotros el definirnos y tomar una decisión frente a lo que tenemos que actuar. Cuando usted se levanta todos los días y decide qué es lo que usted va a hacer ese día, usted toma una decisión y se lanza a esa decisión, sea buena o mala. ¿No es cierto? En él no veo esto, veo este perfil bonachón, ¿sí? Que baila en las redes sociales, que asoma con unos ositos de peluche en otras fotos, que me presenta, voy a decir, esta particularidad de su estilo de vida, que no es que lo estamos juzgando o apreciando, pero simplemente que se presenta como alguien de las bases, pero que mientras no me diga qué me va a mí ofrecer como nación,
no me genera ningún tipo de confianza. Y hay dos características que deben primar en un candidato, ¿sí? Y es la credibilidad y la confianza. Para mí, él, ni uno ni otro. Yo me pregunto, ¿cuál es su anhelo de ser presidente? ¿Por qué justamente renuncia a la prefectura de la SUAY? Porque yo creo que dentro de la propuesta política que él tenía, que ahí sí era defender, por ejemplo, lo que significaba la minería, que hoy sería gran escala, que es parte de lo que nos manifiesta, podía haber realmente nos pudo haber dado unas respuestas a cómo mejorar, cómo generar riqueza y tal vez no explotar nuestros recursos naturales, que era lo que él decía. ¿Qué es lo que le motivó él a dejar esta prefectura, que es un puesto político importante? Estamos hablando de una provincia representativa, en este caso, como es el Azuay, y ahora lanzarse por presidente. En su discurso no lo ha sabido explicar, todavía no lo tengo claro. Dentro de sus, vamos a decir, posibles votantes, yo también me atrevería a preguntarles qué es lo que les motiva a ellos a identificar a Yacu Pérez. Esta relación con la naturaleza es respetable. Creo que todos como seres humanos deberíamos aprender a respetar los derechos de lo que está a nuestro alrededor, empezando por nuestra naturaleza. Pero más allá, ¿en dónde me da una respuesta en el ámbito económico, que es lo que realmente a mí me afecta? ¿Dónde está su respuesta en el ámbito social? ¿Sí? ¿Cómo él me dice que vamos a mejorar como nación? ¿Cuáles son sus principios como candidato dentro de lo que significa su propuesta? Pues todavía eso no está claro. Como yo decía al inicio de esta entrevista, en los últimos 2 días se van a lanzar a matar porque es lo último. Recordemos que todavía hay un alto porcentaje de personas que no saben por quién votar. Y estos, ¿no es cierto?, que son los electores indecisos, que es como se llama, son la principal presa de todas esas propuestas que nos tienen que dar. Yo no sé si ustedes han visto en los medios de comunicación nacional en estos días se ha intensificado también los spots propagandísticos de los candidatos, ¿no? Pues vemos al uno, vemos el candidato para asambleísta, vemos el candidato para presidente, el vicepresidente, hablando, lo que sea, y vemos algún tipo de propuestas. Ahora sí se ofrece todo. Daniel nos decía de demagogia, pues la demagogia empezó el día que se lanzaron varios de los candidatos a las elecciones, ¿sí? Pero en estos días va a ser peor. Tal vez para aquellos que tienen una inclinación con Yacu Pérez, escuchar, pero escuchar atentamente cuáles son sus respuestas a las necesidades del país. No es solo la naturaleza. El Ecuador somos mucho más allá, ¿sí? Necesitamos también tener, voy a decir, algún tipo de idea de cuál va a ser su visión y su misión como presidente. Entonces, si estas respuestas se solventan, ahí tal vez podrá convertirse en un candidato que se mereciera el voto de los ciudadanos. Y así es, ¿no? Yaku tiene gente atrás, pero yo también hay muchas cosas que a veces no entiendo, noto muchas contradicciones a veces en su discurso. Y Sí, claro, pero viene de un sería, partido fraccionado, ¿no? Es un claro, partido que él dice que ya quedó bien con Isa, que ya quedó bien con Vargas, y de pero repente eso sale no se Vargas ve. estrechando la mano. Eso es lo que nos dicen, exactamente. Entonces hay que estar Claro, muy atentos al discurso, ¿no? pero veamos, Daniel, ¿no es cierto que las palabras se llevan el viento? Mire cuántas propuestas nos dice. Yo me acuerdo clarito que nos iban a generar 1 millón de empleos y lo que hay es 1 millón de desempleos. ¿Se Casi acuerdan dos. Sí, así es, todos los días va creciendo, qué terrible, ¿no? ¿Se acuerdan también que nos decían que iban a generar un plan para que la gente tenga casa propia? También. El número, ¿no es cierto?, de lo que significa de los planes habitacionales es mínimo. ¿Se acuerdan que iban a crear nuevas universidades, supuestamente? Yo me acuerdo claramente una dentro de Santo Domingo. Santo Domingo no ha recibido casi ningún apoyo en lo que significa la parte de educación superior, ¿sí? Entonces, mire toda esta palabrería, bla, 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 que hoy 4 años después, ¿no es cierto?, solamente lo recordamos como algo que se llevó el viento. Hoy también que supuestamente el apoyo que tiene del uno del otro, cómo se encuentra manchado por las imágenes, porque de verdad que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿sí? Y las imágenes han rodado por todos los medios de comunicación, y ellos no lo han desmentido, solamente han dicho que casualmente se encontraron, pero las imágenes pareciera mucho una cercanía, voy a decir, mucho más profunda. Esa imagen a mí me da de notar, ¿no es cierto?, algo, voy a decir, algún tipo de, ¿qué será? De
afinidad, ¿no es cierto? Algún tipo tal vez de inquietud, de amabilidad. No quiero decir que hay que ser groseros al lanzarles piedras a los rivales políticos, por favor, para nada, jamás. Pero tenemos que tener claro, ¿no? ¿A quién representamos? Si vamos por lo blanco, somos blancos. Si vamos por lo negro, somos negros. No podemos estar ahí en la tinta gris que no nos da ni el uno y el otro, porque ahí también nos genera duda como electorado de a quiénes representa, quiénes son o qué es lo que ellos buscan. Totalmente de acuerdo con eso, Sofi. Nos pidieron su opinión acerca del candidato César Montúfar, el que a veces está en el centro, a veces a la izquierda, a veces a la derecha y luego vuelve al centro. ¿Qué piensa de César Montúfar? Una persona muy preparada, por supuesto. Sí, desde luego. Yo creo que tengo una admiración personal como académico para César Montúfar. Recuerdo que hace años, cuando yo regresé con mis estudios, ¿no es cierto?, justamente en ciencias políticas, él era un hombre que lideraba la politología en el país, ¿sí? Y a mí me gustaba pues escuchar esos discursos consensuados que él proclamaba. Pero ¿qué pasó? Le vemos ahora de candidato en todo. ¿Se han dado cuenta, chicos? Sí, fue asambleísta, ¿no es cierto? Estuvo en lo que fue el cambio que se realizó inicialmente con esta nueva línea del poder legislativo, pero luego candidato para alcalde, estuvo muy cerca. Yo creo que si hubiéramos tenido un voto pensado en las elecciones en Quito, no tendríamos la ciudad, ¿no es cierto?, tan desastrosa que hoy vemos todos los días, llenas de huecos, llenas de basura, llenas de ratas, ¿no es cierto?, que no tiene respuesta a lo que significa lo que va a pasar ahora que el relleno sanitario termine. Recuerde que estamos solamente a días de lo que significa el término de ese contrato, etcétera, etcétera. Pero yo creo que él necesita todavía más tener un discurso claro, porque lo vemos saltando de un lado a otro, entonces parece que está presente en todas las elecciones, y eso también nos causa desconfianza. ¿Cuál es realmente su línea? ¿Qué es lo que realmente anhela? Yo considero que si él se hubiera permanecido como candidato, como un crítico directo a lo que es el alcalde Yunde en unas próximas elecciones, él podría haberse convertido en una respuesta. Pero hoy que estuvo de candidato a alcalde, luego de candidato a presidente, si el día de mañana lo vemos como candidato a parlamentario andino o nuevamente como asambleísta, entonces dudamos porque inclusive hasta su discurso no ha sido tan fuerte. Yo creo que él ha sido el principal denunciante de varios de los casos, ¿no es cierto? Y de esta campaña en donde el uno le señala al otro, el otro le señala al otro, ¿no es cierto? En esta campaña, voy a decir, bastante sucia en redes sociales, donde también ha primado muchas de las noticias falsas y que ha puesto en el lodo a aquellos personajes que tal vez podían haberse perfilado como una respuesta. Sí, justamente yo comparto muchísimo con eso, Sofía. Yo tenía una admiración muy grande por César Montúfar. De hecho, tenía hasta bueno, tengo el gusto de conocerlo a César Montúfar, haber conversado con él. Es una persona muy inteligente, es una persona muy preparada, pero Totalmente, compartimos eso. lastimosamente hoy en día le vemos de la mano con el Partido Socialista Ecuatoriano, un partido que estuvo de la mano con el correísmo, un partido que por sí ya es socialista. Entonces, me da Y es mucha pena. extraño, ¿no? Sí, Y y es es muy extraño. extraño, porque su discurso no era en este sentido. Claro, Él fue siempre, voy a decir, el que se atrevía a decir las cosas. Más bien, en muchas ocasiones yo lo reconocía como un hombre muy valiente, el que se enfrentaba, el que daba la cara. Y ahora es muy tibio. ujú, ¿Sí? Ni así de es. aquí ni de allá, apoyando un poquito del uno, apoyando un poquito del otro, denunciando un poco del uno, pero también salvando a otro. Entonces, a mi criterio, parte de este movimiento desestabilizador que no permite que la gente se decida por los candidatos fuertes, porque estos poquitos que vamos a ver en varios de los candidatos sí van a afectar lo que significa el voto popular. Y anhelo, ¿no es cierto?, que después aquellos que voten por esta minoría no se arrepientan cuando tengan que enfrentar junto con todos, ¿no es cierto?, las malas decisiones que tomaron al momento de ir a las urnas. Así es. Me da, como eso le decía, me da una lástima por César, porque él fue, de hecho, una de las personas que también promulgaba muchísimo esto del voto útil, ¿no? Del voto de unirnos cuando estaba Guillermo Lasso, de unirse junto a Guillermo Lasso, etcétera. Uh -huh. Y hoy en día que esté haciendo eso, incluso haciendo ataques directos, por ejemplo, a Guillermo Lasso, sabiendo la importancia de no dividir votos, es una lástima, en verdad, muy grande por César Montúfar. Bueno, vamos a seguir con el análisis de nuestros candidatos. Ahora vamos con el candidato favorito de las redes sociales, el candidato TikToker, Javier Herbas, candidato por la izquierda democrática.
candidato relativamente joven, tiene 48 años de edad, es empresario, ha sido empresario toda su vida, un empresario muy exitoso, pero él llega como una sorpresa, ¿no? Javier Herbas llega como un personaje completamente desconocido, un personaje que no, al comienzo de todo, él no alcanzaba ni el 1% de aceptación, y hoy en día está con una aceptación bastante alta, al menos en lo que podemos ver en el mundo de las redes sociales, a través de sus TikToks, en donde él, bueno, demuestra que es un personaje jovial, que está con los jóvenes, que participa con los jóvenes y que tiene este cierto carisma, ¿no? Pero igualmente, como habíamos hablado o yo mencioné antes, igual que Freile, de qué partido es y de qué gente está rodeada. Entonces, Ujú. bueno, Javier Herbas se ha presentado como una opción. Hoy en día hay mucha gente que vemos, jóvenes sobre todo, que lo quieren apoyar, que quieren estar, que dicen que Javier Herbas, Javier Herbas, Javier Herbas hizo un muy buen debate también, no lo puedo negar, hizo un muy buen debate, pero es un personaje que está rodeado también de gente que ya en su momento, pues tiene su pasado manchado, ¿no? Entonces, Sofi, queremos preguntarle justamente, ¿qué piensa usted del candidato TikToker? Este TikToker, ¿no es cierto? A ver, yo creo que Javier Herbas, perdón, ha sido un hombre muy inteligente y les voy a decir por qué. Porque ha utilizado los medios digitales para llegar al público más indeciso que han sido los jóvenes. Entonces, él tal vez en esta visión, como usted lo mismo lo dice, es un hombre que está en sus 40 años, ¿no es cierto? 40 y más. Lo que sabe es cómo llegar con este discurso nuevo, porque es esta generación en donde están ustedes, inclusive donde estoy yo también, que no vemos ninguna respuesta política, que vemos a un lado, ¿no es cierto? Vemos robo, que vemos a otro lado, solamente vemos corrupción, que tenemos esta apatía política y que supuestamente, y digo supuestamente, buscamos candidatos nuevos. Pero una vez más, sí, y yo lo que considero es que Herbas lo que está llegando es simplemente a dividir el voto que se necesita para luchar en contra del correísmo. Y le voy a decir por qué. Pertenece a un partido que ya ha estado durante muchos años dentro de nuestra democracia. Pertenece a la izquierda democrática, que hemos visto que en la Asamblea Nacional no hizo nada. Sabemos que Vilma Andrade, ¿no es cierto?, que ahora inclusive busca la reelección, dentro de la Asamblea Nacional todo lo que propuso, todo lo que promovió es nulo, ¿sí? ¿Cuál es la base que tiene entonces este candidato? ¿Por qué decidió irse a la izquierda democrática, en todo caso, si se presentaba como una alternativa nueva? Recordemos, chicos, que cuando ingresamos a un movimiento es porque compartimos su ideología y porque si nosotros lo representamos, vamos a seguir lo que está ahí como base de lo que significa su, vamos a decir, su centro, ¿no es cierto? Su centro político. Me encantaría conocer esta respuesta por parte de Javier Herbas, pero mucho más allá de eso, ¿sí? Me gustaría también entender por qué a los jóvenes si él me dice, porque hoy los jóvenes son los que pueden pensar, pero listo, deme propuestas, ¿no es cierto? No me haga solamente formas y pasos o solamente no me haga ataques. Si usted me dice que es una respuesta, entonces preséntese como tal. ¿Sí? ¿Qué es lo que causa interés en los chicos? El que supuestamente no pertenece a ningún partido político. No, sí pertenece. Punto dos, han habido varias denuncias que han hecho también de los candidatos, y esto hay que tomarlo con tijeras, ¿no es cierto? De que también él estuvo involucrado dentro de varios de los viajes supuestamente que realizó Rafael Correa a distintos lugares buscando unirse o buscando unir a varios empresarios. Si esto fue así, no está comprobado, él no lo ha desmentido tampoco, así por eso digo que hay que manejarlo con tijeras. Recuerde que siempre la fuente es importante y mientras el candidato no tenga un punto de vista, entonces solamente lo podemos decir como ni siquiera como un rumor, sino simplemente como una presentación de sus atacantes políticos, pero lo que sí es algo que sí está dentro del SRI y es su declaración. Si es un empresario, ¿por qué no declara el impuesto a la renta? Les voy a recordar que según el SRI, todas las personas que ganen un poco más de $800 mensuales tenemos que hacer nuestro reporte al SRI y muchos de los candidatos no lo hacen. Este presenta como un empresario, pero no hace su impuesto a la renta, pues a mí
ya me genera una duda, ¿no es cierto? Porque si yo digo que soy una persona transparente, tengo que verme como tal, las manos limpias, y yo no lo veo eso, ¿no? Discurso, voy a decir sucio, también atacando, dice que ahora tanto Rafael Correa como Guillermo Lazo están en contra de él, en contra de lo que él está diciendo. Yo más que nada lo que veo es que están contradiciendo algunas de las fórmulas políticas que nos da, pero ¿qué sí tiene y por qué convence? Desde luego, tiene carisma. ¿No es cierto? Sabe cómo hablarnos, nos calienta el oído, ¿sí? Nos dice que es el nuevo, ¿no es cierto? Que con él vamos a cambiar. Yo le voy a decir, veo la misma estrategia política que Rafael Correa utilizó en el 2016, exactamente, el mismo canto. ¿Sí? El mismo canto. Rafael Correa, tal vez un hombre mucho más preparado a nivel académico, recuerde que él desde mucho antes de ser presidente contaba ya con un masterado, con un doctorado en universidades importantes en Estados Unidos y en Europa, pero Herbas tiene la misma cancioncita, ¿sí? ¿No será no será que también planea lo mismo? ¿No será que también tenemos que generar esa duda? Creo que ahora tenemos que ser mucho más inteligentes, ¿sí? El ser tiktokero, ¿qué me demuestra? ¿Solamente ocupar una nueva red social? Más bien yo necesito discursos claros, yo no necesito payasadas. Tal vez me pueden criticar, es que usted pertenece a otra década y no tiene TikTok. Sí, de acuerdo, yo no tengo TikTok, pero yo sí sé lo que se necesita hoy en la parte política porque todos los días estoy leyendo al respecto y yo no he visto respuestas en este sentido. Me dicen que tiene un plan de gobierno interesante, vamos a analizarlo realmente. Lo que existe son propuestas, pero propuestas superfluas. Me menciona algunas cosas, pero no me dice el cómo. Yo también le puedo decir, mañana yo voy a ser como candidata y le voy a dar trabajo, pero usted necesita preguntarme cómo. Y yo le digo, ¿usted cree en mí? ¿Eso me genera confianza? Para nada. Entonces, a mi criterio, no es una respuesta, no tiene que él considerarse como el nuevo liderazgo que necesita el país, el pertenecer a uno de los clásicos que no ha tenido participación y que dentro de la asamblea no nos ha defendido, también ya me genera muchas dudas y sería interesante, ¿no es cierto?, que antes de seguir compartiendo en redes sociales, que yo veo de algunas personas que yo también les tengo en mis redes sociales, vota por Herbas, y yo les digo, ¿pero ustedes lo conocen? ¿Ustedes saben quién es? ¿O simplemente les convenció ese discurso político que es parte del marketing político para ganar votos? No, chicos, vamos a ir a profundidad. Si sabemos leer, sabemos analizar, ¿sí? Sí, ahora la disposición del CNE es que todos estos planes políticos estén a disposición de todos, ¿sí? Esta disposición, que la repito por tercera vez, tiene ahora que cumplirse. Vamos a leer, no nos da respuestas, no es la solución, ¿sí? De acuerdo, porque sí, mucho carisma, muy buena gente, aparece de viuda, sí, un carismático, por supuesto. Pero a mí como que tanteo un poquito el escenario electoral para ver si tiene posibilidades de hacer otro cargo quizá en un futuro. Sí, pero bueno. y recuerde, aquí también le voy a comentar una cosa. Recuerden, chicos, que la participación política, ¿no es cierto?, sirve para dos cosas. Uno, o para ganar, o otro para generar, ¿no es cierto?, este posicionamiento. En Nervas lo que es ahorita es el posicionamiento. Yo sí pienso, y quiero que eso lo tomen como una decisión muy personal, votar por él significa automáticamente anular un voto. Básicamente, por muchos candidatos en realidad. Voy a leer un poco los comentarios y luego le voy a plantear una dinámica, Sofía. Voy a empezar con Diana Alarcón. He visto cómo indígenas de Notavalo están con banderas de Arauz en las calles. Es preocupante el alcance que tienen para comprar votos. Temo lo que pueda pasar con el Ecuador a partir de este domingo. Diana, hay que ir a votar para que eso no pase. Clever Guerra. El tema pero es que también hay que convencer, Daniel, sí, hay que ir a votar, ¿no es cierto? Pero también hay que saber educar a la gente. Creo que en estos días ese va a ser nuestro trabajo. Quiere un país distinto por usted, por sus hijos, ¿no es cierto? Por sus padres, por todos nosotros, por su familia, por sus vecinos. Empiece a educar a la gente, hábleles por qué no hay que votar por X o por Z y hábleles también por qué ahora tienen la decisión de cambiar el país. Así es, así es. Rinita Utreras nos dice, bueno, no es Rinita, pero está escribiéndonos de ahí. Muy orgulloso de ustedes, amigos. Les saluda Carol Nogales. Un saludo para Carol. ¿Cómo responder a los comentarios de personas que tienen una imagen negativa de Lazo por ser parte del feriado bancario? ¿Qué nos dice Sofi de eso?
Yo realmente ya estoy cansada con el feriado bancario. ¿Ustedes no creen lo mismo? Es como un disco rayado, ¿no? Yo no sé, chicos, si ustedes se acuerdan de esos discos que habían de acetato, cuando se dañaba la aguja y eran lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo exactamente veo esto. ¿Y saben quién nos implantó eso? Desde luego Rafael Correa, ¿sí? Esos son los discursos que nos iba dejando y que todavía priman dentro de la gente. A ver, yo les diría eso. El feriado bancario, desde luego, sucedió en el año, bueno, dentro de los 90 y dio paso a una dolarización, que es lo que sí conocemos. ¿Cuántos millones se perdió en el feriado bancario y cuántos millones se perdió con todos los robos que hemos tenido en la Revolución Ciudadana? Como ¿Sí? que por ahí están, creo que es peor, de hecho, los No, últimos 10 años. así es, o sea, creo que en el punto de comparación, y no es que esté justificando, pero siempre se le atribuye la figura de Lazo, que él estuvo en el feriado bancario. Sí, él estuvo dentro del gobierno de Yamil Maguad, eso es reconocido por la historia, pero no fue él quien tomó la decisión. Recuerden que esa decisión la fue tomada por el presidente, y recuerden que ahí el Banco de Guayaquil también ni siquiera estaba dentro de sus renacientes, ¿no? Estaba como una institución insípida, eran otros los que se beneficiaron de todo esto. Vamos a cambiarnos el chip, no podemos vivir en el pasado. Sí, sufrimos mucho. Yo creo que tenemos muchos parientes migrantes, tal vez, que tuvieron que salir de nuestro país por el feriado bancario, que hoy tienen otro estilo de vida fuera de nuestro Ecuador. Pero también si no tomamos una decisión y repetimos lo mismo, y no me refiero por él, sino me refiero por las mafias políticas que hoy existen y que quieren llegar nuevamente a gobernar, ténganlo por seguro que el resultado va a ser peor de lo que una vez vivimos. Ni siquiera el mismo Rafael Correa pudo encontrarle culpable a Guillermo Exacto. Lazo con su Así es, a mí sí corrupción me y con todo gustaría. su Así ejército. es, ¿no? Pruébeme que él estuvo, pruébeme que él se benefició. Como les decía, el que él tenga un banco no automáticamente le convierte en una persona mala. Esa es otra cosa que también tenemos que quitarnos de la cabeza, ¿no? Así es. Sí, es un saludo para todos quienes han estado con nosotros, María Fernanda López, Fátima Ordóñez, Raquel, Anabel Mantilla, Santiago Jiménez, Ruti Sánchez, un saludo a Santiago Jiménez, un saludo especial. Y bueno, Sofi, le voy a plantear en honor al tiempo una dinámica. Yo le voy a decir el nombre de uno de los candidatos presidenciales y usted me va a decir, digamos, la primera frase que se le venga respecto a su imagen. Dios mío, esto me preocupa, hijo, porque la verdad es que tengo tantas ideas de los políticos que espero Vamos, poder estar a la altura de esta dinámica. vamos con mi favorito, Giovanni Andrade. Voy a decir desconocido. ¿Sí? Isidro Ayora, perdón, Isidro Ayora, me equivoqué, Isidro Romero Caro. Si le iba a decir quién es Isidro Ayora, él fue el expresidente. Así, ahí sí se me fue, el Isidro, hice la relación. Isidro Así, Romero, barcelonista, Juan Fernando Velasco, cantante. yo nací en este país. Así es, yo nací en este país al que quiero acabar, ¿no? Jimena Peña, Jimena Peña, voy a decir que será desafío político. desafío político, sí, pues sí. Carlos Agnay, Vamos a decir desterrado político. desterrado político, así es. Vamos a continuar con el señor Lucio Gutiérrez. Vamos a decirle, la cuarta no es la vencida. La cuarta no es la vencida. Paul Carrasco. Vamos a decirle, ¿qué será? Irregularidades políticas. Pues sí. Guillermo Celi. Desconocido doblemente. Volvamos con el señor César Montúfar. Catedrático que no tiene visión en la política. El señor Freile, Pedro José Freile. ¿Qué podemos decir de Freile? Vamos a globos y aullar Sí, gracias, Arturo, ¿no es cierto? Voy a decir, cuidado con quién te juntas, eso sería. Pues sí. Vamos, hagamos del resto de candidatos. Guillermo Lazo. Guillermo Lazo, o te unes o no salimos. El señor Andrés Arauz. No más politiquería. Yacu Pérez. El agua es un recurso que no se exporta. Excelente, Arturo, se me está pasando algunos que son tantos que a veces uno se le van. Creo que esos son, ¿no? ¿Cuál me faltó?
El señor, sí, Gustavo Larrea, no hemos hablado de Gustavo Larrea. Gustavo, así, con democracia, sí, ¿sabe cuál sería mi frase para Gustavo Larrea? Sería, ¿realmente buscamos democracia? Y lo digo esto porque recordemos que él ha estado muy de la mano con lo que ha sido el presidente Lenín Moreno. Él estuvo como su asesor durante mucho tiempo dentro de este periodo presidencial. No se presenta hoy, ¿no es cierto?, como un continuador del morenismo, pero tampoco se presenta como una respuesta para eliminarlo. Entonces, ¿en dónde estamos? Por eso yo digo, ¿será que realmente buscamos democracia? Muchas gracias, Sofi, por sus respuestas. Antes de pedirle que nos dé un mensaje final para todos quienes nos han escuchado, recordarles que hemos abierto nuestro canal de TikTok, Herbas nos inspiró. Tenemos también nuestro canal de YouTube, síganos en redes sociales, ayúdenos compartiendo, nos ayuda mucho para llegar a más gente y poder seguir hablando de esto, de nuestro país. Sofi, muchas gracias, le doy paso a usted. Un mensaje para todos quienes están aquí, quienes nos vayan a escuchar en un futuro, porque por supuesto esto se queda en redes. Gracias, gracias Daniel, gracias Arturo. Y también quiero agradecer mucho a la audiencia que hemos tenido esta noche. Hay varios nombres que recuerdo y los recuerdo con muchísimo cariño y me da mucha alegría que todavía vean en quien fue su profesora de política, ¿no es cierto? Tal vez una voz que pueda orientar, porque lo único que he buscado esta noche es orientar qué sucedería si nos equivocamos el domingo. Lo único que puedo decir es que recuerden que no tenemos otra nación. El día que el Ecuador se termine, no tendremos a dónde ir. Si nosotros no votamos sabiamente este domingo 7 de febrero, vamos a llorar con lágrimas de sangre esta mala acción que decidimos. Tenemos un futuro, tenemos una esperanza. Nosotros tenemos que ser la respuesta a tanta gente que no cree en la política. Si usted considera, ¿no es cierto?, que usted todavía quiere estar en este país, piense bien por quién va a votar este domingo, porque recuerde que el país o lo construimos en conjunto o lo destruimos en estas elecciones. Así es, muchísimas gracias, Sofi. Gracias, chicos. Quería darles un mensaje antes de cerrar de parte del equipo de reacción. Pensemos mucho el voto, informémonos muchísimo, busquemos bastante información sobre quiénes son las personas candidatas para este día domingo. No dejemos a la suerte, no permitamos que los políticos corruptos sigan gobernando, no permitamos que sigan destrozando, haciendo añicos al Ecuador. Es un país demasiado bonito, demasiado maravilloso, demasiado rico como para dejarlo perder y destruirse en manos de los políticos corruptos, infames, que solamente buscan su beneficio propio. Somos jóvenes, somos responsables, seamos responsables de nuestro país, tengamos ese poquito de amor por nuestra patria. Alguna vez nos arrodillamos junto a la bandera, frente a la bandera, y le juramos protegerla ante todo. Cumplámoslo ahora, este es nuestro momento de cumplirlo. ¿Quieres proteger a tu Ecuador? ¿Quieres proteger a tu país, a tu familia, a tu futuro? Entonces vota conscientemente, vota responsablemente. Ese es el mensaje que queremos enviar esta noche de parte de Reacción EC. Muchas gracias, Sofi, nuevamente por estar aquí con nosotros. Usted, como le decía, tras cámaras, esta es su casa. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Dani, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos quienes esta noche nos acompañaron en su segmento 3 en Raya. Nos vemos el día domingo, vamos a tener un especial por elecciones, así que bueno, nos vemos. Muchas gracias con todos. Gracias, chicos, buenas noches.